Bueno, vamos a hablar un poco, porque ya hemos hablado de lo que está pasando con China. Aquí se ha asumido que hasta ese momento Estados Unidos ha sido la primer potencia y no ha tenido rival. No ha tenido rival, y yo creo que algo que sí ha estado pasando en los últimos años es que la rivalidad china se ha hecho marcada. Según algunos estudios, por ejemplo, ya China es hoy la economía más grande del mundo. Obviamente eso no tiene nada que ver con el Producto Interno Bruto per cápita o las dificultades para medir cosas que son importantes, que no las mide el Producto Interno Bruto, pero hay elementos que apuntan a que de una manera muy importante China está hoy en una condición básicamente de paridad en tamaño con la economía norteamericana. Además de eso, en varias regiones, particularmente del sur global, China ha entrado como un importante actor económico, particularmente a la búsqueda de recursos naturales, incluso asegurando lo que se dice son las cadenas de suministro, participando de un modo activo en la construcción de puertos, enclaves, ferrocarriles que permitan llevar todos esos recursos a las cadenas de producción chinas. China también ha estado atrayendo un significativo nivel de inversión extranjera y ha tenido, además de eso, una situación por la cual en términos de balance comercial, en el contexto de las Américas, por ejemplo, se ha ido convirtiendo en el principal socio comercial o el segundo socio comercial de la mayoría de los países de la región, particularmente en Sudamérica. Esto ya no es solo de los Estados Unidos, es también, por ejemplo, de países como Brasil, es el principal socio comercial de Chile, de Argentina, de Perú, donde también ha construido e inauguró recientemente el puerto de Chancay, donde está en este momento en una situación muy ventajosa y por donde se espera puedan importarse y exportarse a China, que se convierta en un nodo central de la relación de la región con China, que se reproduce en otros lugares, digamos en África, donde Estados Unidos, donde China, por ejemplo, también ha llegado no lo ha hecho en muchos lugares, ha sido mucho más, ha ganado más tiempo, no se ha proyectado tanto en el término militar, pero por ejemplo tiene una base en Djibouti, donde Estados Unidos tiene también otra base, ha establecido convenios con Pakistán para establecer, construir un gran puerto ahí a la salida del Golfo Arábigo Pérsico, y desde ahí evitar el punto de choque que sería para la economía china el estrecho de Malaca, y que está más al sur de China. Eso hay que ubicarse en el mapa. Entonces ha ido construyendo protecciones de tipo geopolíticas estratégicas que solo le permiten o que solo son entendibles desde la perspectiva de que ha previsto que Estados Unidos no va a dejar, que en algún momento no iba a dejar ser sobrepasado con naturalidad. Entonces, tenemos la situación en el canal, vamos a hablar ahora un poquitico de eso, que la situación en el canal ha sido que durante mucho tiempo estuvo esta gran negociación del acuerdo Torrijos-Carter, que tenía varios componentes en el término de funcionamiento, la neutralidad, y yo quería mencionar algunos de sus principales artículos que son importantes para entender lo que hay entre, espérense, lo que tenía aquí, esto lo tenía organizado, pero se me ha removido un poquito. Aquí lo tengo, a ver si puedo compartirles el acuerdo de neutralidad, porque es importante mirar desde el punto de vista del derecho internacional lo que el acuerdo de neutralidad Panamá dice,
en sus diferentes artículos y lo que aparece como un importante tema en la discusión de, a ver, aquí lo tengo, que fue firmado el 7 de septiembre de 1977. Voy a ver si lo puedo ahora compartir con ustedes para que ustedes lo vean. A ver. Ustedes lo pueden buscar. Se llama Tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal y al funcionamiento del Canal de Panamá. Es un tratado firmado entre la República de Panamá y los Estados Unidos en Washington el 7 de septiembre de 1977. Voy a ver si se los puedo compartir en pantalla para que ustedes vean algunas cosas que vamos a decir que tienen que ver con la interpretación del tratado y las dificultades. Hay que hacer aquí un poquitico de historia. Hubo una audiencia en el Senado que yo la vi completa y que creo que es importante que se pueda, que las personas que estén interesadas en esto la busquen. Fue convocada por Ted Cruz, el senador, que él dice que es de origen cubano-americano. Vamos a entenderlo así porque su padre es de origen cubano-americano. Tengo entendido que era de Matanzas, que tuvo vinculación con el movimiento 26 de julio. Trump en la carrera electoral del 2016 dijo que el Daily Caller, que es un periódico que a veces publica cosas muy serias, pero muchas veces publica cosas que son menos serias en Washington, y que decía que el padre de Ted Cruz había participado en el atentado contra Kennedy. Eso fue lo que dijo el presidente Trump, y eso lo reprodujo inmediatamente en Cuba, por ejemplo. Como tenemos una audiencia cubana, quiero decirlo, lo reprodujo como si fuera la última verdad. El sitio La Pupila Insomne, que dirigía el hoy fallecido periodista de línea radical comunista, Iroel Sánchez, empezó a repetir aquello, aunque ni Trump ni Iroel Sánchez nunca han presentado evidencias sustanciales más allá que una foto borrosa en la cual se supone que aparecen Lee Harvey Oswald y el papá de Ted Cruz. Pero Ted Cruz convoca esta audiencia respaldado, y se ve que hay un interés bipartidista por la jefa o la líder de la minoría en el comité, la senadora Maria Cantwell, demócrata por el estado de Washington, y ahí se producen varias cosas que se hacen. Hay una discusión, se trae un grupo de expertos. Mi impresión de la audiencia, para que quede claro por dónde yo vengo, primero que todo, es procurar analizar esto con objetividad. A Panamá le están montando un caso claro de que Panamá no ha sido sensible, por lo menos en otros casos, que ha violado la letra y el espíritu de los tratados Torrijos-Carter. Eso fue lo que me pareció. Los expertos que hay ahí, a mí me parece, por ejemplo, que una parte que pudo haberse mirado más, y que si usted lo mira estrictamente el derecho internacional, es uno mira el tratado, uno quiere buscar algo más sobre la interpretación del tratado y busca los entendimientos a los cuales expresaron los que lo firmaron. Dígase, en el contexto norteamericano, las reservas que puso el Senado cuando ratificó el tratado, porque el tratado se convierte en la ley de la tierra una vez que ha sido ratificado por 2/3 del Senado y firmado por la rama ejecutiva, y en el otro lado las opiniones que dieron los que lo firmaron, dígase el presidente Carter y el presidente Omar Torrijos Herrera. Y yo creo que una cosa muy interesante fue que se hizo muy poco énfasis a lo que decía Carter o a lo que dijo Torrijos en relación a la vigencia del canal. Pero en líneas generales, yo creo que no es la idea de que se esté preparando directamente para una agresión ni una intervención en Panamá. Se dijeron cosas muy positivas en líneas generales, déjame ver, se dijeron cosas en líneas generales muy positivas sobre todo desde el Departamento de Estado, sobre el presidente Mulino, José Raúl Mulino,
pero en líneas generales se está preparando el caso, por decirlo de una manera que aquí que es judicial, se está preparando para cuestionar la acción panameña de los últimos años a partir de la devolución del canal y particularmente, por lo menos, el ejercicio soberano de realizar actividades económicas con China en las cercanías del canal, tengan o no que ver con la autoridad directa sobre el canal. Y ahí, hay que decirlo, se han puesto de manifiesto problemas que vienen con las visiones dentro de los Estados Unidos y las percepciones sobre Panamá en los Estados Unidos, donde líneas importantes de la política torrijista fueron abandonadas por las administraciones panameñas que se confiaron en ese sentido. El acuerdo Torrijos-Carter es impensable sin la importante gestión panameña a nivel internacional, multilateralizando su derecho a la soberanía del canal y llevando una campaña de política internacional comunicacional por todas partes del mundo, incluyendo el interior de los Estados Unidos, motivando a los jóvenes norteamericanos a una ética de relaciones internacionales que era favorable al gran gesto que tuvo Estados Unidos con la dignidad de una gran potencia democrática de firmar y decirlo así, la dignidad de una gran potencia democrática que no trata a los otros países, a sus países vecinos con desmedro, con desprecio y todo eso. Y incluso, por decirlo, hasta la bronca que hubo entre sectores importantes de la derecha norteamericana, dígase, por ejemplo, William F. Buckley, el director de la revista, el editor de la revista National Review, debatiendo contra el grupo que apuntaba a tratar el canal como norteamericano e incluso hablar de la posibilidad de anexionarlo a los Estados Unidos, que estaba dirigido por Ronald Reagan. De Ronald Reagan hay que hablar aparte, porque ahora está el tema de la migración y todo eso. Pero bueno, no vamos a desviarnos por ahí, porque mucha gente me dice, oiga, profe, que usted coge por un lado ahí y después cuando usted regresa, ya yo me había perdido. Bueno, no voy a coger por esa rama hasta allá, pero para decirlo, si hay una política muy distinta en el orden migratorio y de visión hacia América Latina y lo que la migración representaba para el liderazgo norteamericano de la región, es la visión de Reagan. Pero bueno, vamos aquí a lo que hay. Reagan era un opositor rabioso a los acuerdos Torrijos-Carter, pero Carter llegó al punto de movilizar a importantes actores. Ahora no me acuerdo el nombre del actor ¿cómo es que hace? Wayne, no me acuerdo el nombre, que era el que hacía películas del oeste y que había sido muy amigo de Reagan haciendo películas del oeste y que se convirtió, dada la amistad cultivada por el general Torrijos, en uno de los principales adalides de los acuerdos Torrijos-Carter en los Estados Unidos. Panamá casi que dijo, bueno, ya llegamos a la meta, y esto es algo que lo deben aprender muy bien los países pequeños sobre las soluciones de los conflictos asimétricos, la importancia de desarrollar una labor de influencia, intercambio, colaboración al interior de los países con los cuales se vive en cercanía. Y en este caso, hay que decirlo, que hay un número grande, las personas que están hablando de como que esto es Trump y los republicanos y un sector de los republicanos, no. La gran mayoría de los norteamericanos no están hablando los términos que está hablando Trump, de una agresión militar, una intervención, el uso de la fuerza en violación de todo derecho en Panamá en razón de los tratados, ni en los términos esos de que el canal se lo devolvimos o se lo dimos a Panamá, pero que ahora lo tiene China. Eso no lo está diciendo la abrumadora mayoría de los americanos, no lo está diciendo ni la abrumadora mayoría del Partido Republicano, aunque el Partido Republicano hoy es el partido de Trump, y en última instancia no descuide que la mayoría se alinearía tras el presidente. Pero lo que se refiere a preocupaciones por la presencia china en la zona del canal y en la zona cercana al canal y sus inversiones en América Latina y las relaciones específicas que hay con China
de varios países de la región. Eso es algo que está creciendo por día, todos los días en el termómetro. Usted ve que sube un grado en la preocupación de la gran mayoría de los actores relevantes de seguridad nacional norteamericana en torno a la presencia china en la región. Yo por eso siempre digo que el uso de la fuerza, que es el último de los recursos, en el contexto particular, por ejemplo, de Cuba, es muy lamentable que cuando el secretario de Estado Rubio, cuando Trump y cuando toda esta gente se pasa la vida hablando de promover el interés nacional y de que las medidas de política exterior y cualquier tipo de dinero gastado debe ser para hacer Estados Unidos más segura, más próspera, ¿cómo era que ellos lo dicen? Más segura, próspera. Y bueno, hay otro elemento de eso que después lo vamos a hablar. Y que la política hacia Cuba no tiene nada que ver con eso. La política hacia Cuba es empujar querer tumbar al gobierno a toda costa, no buscar una transición pacífica, sino hacerle el juego, satisfacer los intereses de los lobbies que hay en Miami, particularmente los lobbies que sueñan en un vacío de poder en Cuba, y de esa manera prácticamente no se le dice qué podría hacer Cuba o qué podría pasar con Cuba, que convendría al propio gobierno cubano no buscar en Beijing o en Moscú las alianzas respectivas que le permitan hacer frente al embate norteamericano. Pero a mí me parece que eso no tiene nada que ver. O sea, el hecho de que esa política sea tan torpe no implica de que no refleja una preocupación grande en los Estados Unidos, y Estados Unidos es un gran poder y como todos los grandes poderes no le gusta ser segundo. Y en ese sentido habría que ver hasta en qué medida quiere mantener ese proyecto de hegemonía mundial dentro de los márgenes del derecho internacional o de las más elementales normas del derecho internacional, o está dispuesta a hacerla a la manera de un Elon Musk haciendo el saludo fascista e importarle un bledo las reglas de convivencia a nivel internacional. Dígase la posibilidad del uso de la fuerza de una manera que hoy no está en la agenda, pero puede ser en cuestión de 1, 2, 3 años si no se atiende con interés, que no se trata de una acción calenturienta del presidente de turno, sino una preocupación estructural que viene con la lógica del sistema internacional. Las grandes potencias siempre compiten por la primacía. Y en ese sentido vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Vamos a ver el tratado, vamos a compartirlo para que se vea ahí. ¿Cuáles son los principales elementos del tratado que han sido invocados? Bueno, la primera cuestión es que el artículo 1 dice que Panamá declara que el canal, en cuanto vía acuática de tránsito internacional, será permanentemente neutral, conforme al régimen estipulado en este tratado. Fíjense, lo que aquí se va a hablar es que se construye un régimen de neutralidad. Aquí hay un elemento que es importante. Si el canal de Panamá hubiese sido construido por los panameños, hubiese sido construido por la empresa francesa, aquella privada, que estuvo allí, que hizo un acuerdo con Colombia, no con Panamá, si no hubiese pasado toda esa historia, usted podría entender que la declaración de neutralidad no tiene que hablarse de un régimen internacional de neutralidad, sino simplemente de una decisión soberana del país que controla la vía interoceánica, de decir, este activo va a ser manejado de una manera neutral. Lo hiciese de una forma unilateral, una declaración del estado donde el activo está, dígase la República de Panamá, pero por las condiciones en las cuales se llega al acuerdo, que es una negociación asimétrica, que tiene que ver con la presencia en territorio panameño del canal, de la idea que había que los Estados Unidos podían seguir ahí prácticamente a perpetuidad, y que la opción panameña barajada por el general Torrijos en la llamada Operación Potable,
era la voladura del canal completo si a Panamá no se le hacía partícipe y se recuperaba la soberanía sobre el canal y sus zonas aledañas, la llamada zona canalera. No se llegó a este acuerdo como resultado, no se llegó a la neutralidad como resultado de un acto del Estado panameño, sino se creó un régimen de neutralidad a partir de una negociación internacional entre dos países que a nivel internacional, del derecho internacional, están en condiciones de igualdad, pero en la práctica hay que decir que uno es una gran potencia que fue o tuvo un papel importantísimo en la construcción del canal, que lo hizo como Estado. Vamos a recordar que Panamá es el primer país que visita un presidente, un país extranjero que visita un presidente en funciones, que lo hace el presidente Theodore Roosevelt para visitar y ver las actividades en la zona del canal, lo que se estaba construyendo, que iba a ponerse de manifiesto. Es la primera vez que eso ocurre. Panamá tiene un papel importantísimo en el canal de Panamá y es imposible pensar la separación de Panamá de Colombia sin el apoyo norteamericano, lo que se ha dado en llamar la inauguración en parte de la diplomacia de las cañoneras. Ahí había habido una relación histórica de movimiento, por ejemplo, de la costa este a la costa oeste, no solo por el norte. El primer movimiento a la costa oeste es por el norte, es por eso que California tiene tanto que ver culturalmente con Boston, porque primero se cruzaba por el norte, pero evidentemente después ocurren movimientos importantes a partir del cruce Centroamérica, sobre todo por el istmo de Tehuantepec, por Nicaragua y también o fundamentalmente por el ferrocarril que había asociado también a la construcción del canal por Panamá. Fíjese que, por ejemplo, usted va a San Diego y uno de los parques más importantes es el Parque Balboa, en relación con la ciudad, creo que es de Balboa, ahí en Panamá, y hay muchas cosas sobre el canal, las exposiciones del canal. San Francisco también tiene muchas referencias a Panamá. Recuérdese que San Francisco tenía en 1848 5.000 personas y en 1853 tenía 55.000 personas. O sea, un crecimiento de 50.000 personas asociado a la fiebre del oro, y mucha de esa gente viene por tierra, pero otra viene por mar. Entonces, ¿qué quiero decirles a ustedes con esto? Que el régimen de neutralidad, para ponerlo más claramente, el régimen de neutralidad emerge no a partir de una declaración unilateral del Estado panameño, sino como una concesión, un segundo óptimo en el cual Torrijos va a decir varias declaraciones que esto lo tenemos que aceptar porque si no el otro remedio sería la guerra. Y esto es mejor que una guerra. Esto es mejor que volar el canal. Esto es mejor para nuestro pueblo. Y habla de esas cosas. Entonces dice en el artículo 2 que, bueno, en el artículo 1 dice que la ampliación del canal, porque se habla, el canal ha sido ampliado. El canal de hoy no es el canal, y esto es importante porque incluso tiene que ver con a dónde se había invitado a visitar al secretario de Estado Rubio. Al secretario de Estado Rubio se le había invitado a visitar una esclusa nueva construida a partir de la ampliación del canal por los propios panameños. Y tengo entendido que el Departamento de Estado, lo que había hablado en alguna medida, creo que habló hasta Mauricio Clavel Carón, era que él fuera a la esclusa de Miraflores, que era una esclusa construida para elevar y bajar los barcos desde la época del canal original. Y entonces se aclara desde el artículo 1 que no solo la neutralidad se aplicaba al canal como estaba, sino que cualquier ampliación, cualquier otra vía incluso que se construyera parcial o total en territorio panameño, la neutralidad del canal se aplica. Y en el artículo 2, aquí se está estableciendo que tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, que el canal
se mantenga neutral y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad, de modo que no haya contra ninguna nación ni sus ciudadanos o súbditos discriminación concerniente a las condiciones o costes del tránsito ni por cualquier otro motivo, y para el Canal de Panamá y consecuentemente el Istmo de Panamá no sea objetivo de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo. Esto también, de nuevo, vuelvo a hacer énfasis. Si usted lee las cosas de Torrijos sobre esto, una de las cosas que Torrijos más decía era en la defensa de que se adoptara un acuerdo de neutralidad, era que al tener las tropas norteamericanas una presencia tan grande en la zona del canal, se mantenía a Panamá bajo el paraguas del Pentágono y por tanto posible objeto de represalia en ese contexto de Guerra Fría, de que Panamá podría ser objeto de represalia de los países rivales de los Estados Unidos, cuando Panamá como pequeño país no era arte ni parte de ese asunto y ni tomaba decisión en ir o no a una guerra por otros motivos con relación a otros estados. Entonces se defendió la idea de el pago, que diga la neutralidad del canal, y que esa neutralidad sería garantizada por ambos estados en el acuerdo, Estados Unidos y Panamá. O sea, esta cuestión de la neutralidad es muy importante, entendida de que Panamá quiere ocultarse, salirse del contexto de la rivalidad entre Estados Unidos y otros grandes poderes. Muy interesante, y aquí lo quiero recordar, quién era el paradigma de líder no alineado del presidente Torrijos. No era otro que el líder yugoslavo Josip Broz Tito. No hubo gira internacional, ni por el Medio Oriente, ni por Europa, ni hacia los países del otro lado de la cortina de hierro, en que el líder panameño no quisiera ver a aquel que era su líder más admirado. Se ha hablado mucho de la amistad entre Torrijos y Fidel Castro, los mensajes duros a través de Gabriel García Márquez, que ha contado también el libro Mi General Torrijos y todo eso. Torrijos tenía una relación especial con Fidel Castro y en realidad con un grupo de líderes latinoamericanos. Se dice que, por ejemplo, él iba cuando le daba la gana y se aparecía en Colombia y iba, era un líder muy peculiar Torrijos, y dice que llamaba a la mujer de Alfonso López Michelsen, el presidente colombiano, y se iba a almorzar o a comer en casa de López Michelsen con López Michelsen, porque tenía cosas que conversar con López Michelsen. Tenía muy buena relación con Daniel Oduber, el presidente de Costa Rica. Tenía muy buena relación con el presidente mexicano José López Portillo, con el cual también tenía una relación de chiste, de broma, de visitarse incluso acompañados de queridas, por decirlo de alguna manera, con Cuba, con el presidente Fidel Castro y con el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Es posible que se me haya escapado alguno de los presidentes latinoamericanos con los cuales Torrijos tenía esa relación especial. Pero si usted ve lo que Torrijos escribe, si usted ve lo que dicen sus más apegados ayudantes, él tenía una admiración especial por el presidente yugoslavo, el mariscal Josip Broz Tito, y la idea de la neutralidad y el no alineamiento pasaba para él más por esa variante que por el tipo de no alineamiento digamos, con una simpatía, un cuasi alineamiento en algunas cosas con el campo socialista, como ocurría en el caso de Fidel Castro, o el no alineamiento venezolano, por ejemplo, que era con Carlos Andrés mucho más cercano a los Estados Unidos, o de Daniel Oduber. En el caso de él, él tenía una cierta predilección por la idea de un no alineamiento mucho más claro, y parece que lo entendía mucho más afín a las dinámicas panameñas. Entonces, aquí
se establece en el artículo 2 muy claramente que se tratará con igualdad, de modo que no haya ninguna nación favorecida o discriminada para el pago de peajes u otros derechos de tránsito, para el cumplimiento de los reglamentos, y que se garantice, por ejemplo, que las naves de tránsito no cometan actos de hostilidad, no solo de hostilidad a Panamá, sino actos de hostilidad a otras naciones mientras pasen por el canal, y al cumplimiento de todas esas nociones. En este sentido, se establecen condiciones que Estados Unidos considera muy importantes y que también Torrijos es partidario, y me estoy refiriendo ya a cuestiones que tienen que ver con el artículo 3, en los cuales, para los fines de seguridad en la aplicación del tratado, esto yo había hecho un resumen, pero ahora esperen un momentiquito, porque es que yo le había hecho un resumen que en estas condiciones es importante, porque no quiero seguir perdiendo tiempo. En el capítulo 3 se dice, bueno, que se proveerán todos los servicios asociados al tránsito por el canal, que las naves deben establecer su cumplimiento con todo esto, que las naves de guerra y naves auxiliares de todas las naciones tendrán todo el tiempo el derecho a transitar por el canal, independiente de su funcionamiento interno y todo eso. Pero se establece que en condiciones de guerra las naves norteamericanas podrían tener un derecho de prioridad en el pasaje. Que esto es importante a tomarlo en cuenta, aunque se establece muy claramente que todas las naves de guerra podrían pasar por el canal, habría una especie de prioridad de pasaje para los Estados Unidos en una situación como tal. Y que ambos países, la República de Panamá y los Estados Unidos de América, mantendrían de conjunto este régimen de neutralidad. Esto se refleja, por ejemplo, en el artículo 6, donde dice que en reconocimiento a las importantes contribuciones de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América a la construcción, funcionamiento, mantenimiento, protección y defensa del canal, las naves de guerra y las naves auxiliares de estas naciones, no obstante otras estipulaciones del tratado, tendrán el derecho de transitar el canal independientemente de su funcionamiento interno, medio de propulsión, origen, destino, armamento, carga. Dichas naves de guerra y naves auxiliares tendrán derecho de transitar el canal de modo expedito. O sea, esto es algo que viene desde la misma firma del canal. Preocupaciones de seguridad nacional norteamericana están reflejadas en la manera en la cual el canal lo cubre. O sea, primero, no pueden instalarse tropas de otros países en la zona del canal. Esto es en virtud, creo que es el artículo 4. Estoy buscándolo porque es que yo lo tenía aquí y no me aparece ahora dónde fue que puse mi resumen de ese. Es que he estado leyendo tanto sobre esto que ahora no me lo logro encontrar. Creo que en el artículo 4 o el artículo 5 se dice que no se puede, el canal debe ser manejado exclusivamente por la República de Panamá. No puede haber manejo de ningún otro país de la autoridad del canal. Y que fuerzas militares de ningún otro país pueden jugar papel alguno en el acuerdo, en el funcionamiento del canal, ni en el territorio panameño. Ahí está. El que quiera, mire, para que lo pueda leer con más claridad y todo, puede ir y buscarlo,
tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal y al funcionamiento del canal. Yo creo que es importante a la hora que se ve esto, ver las distintas interpretaciones que se pueden hacer de esto. Está claro que cuando se habla de fuerzas militares, a mí me parece que es justo cuando uno ve la manera que lo leen los norteamericanos y uno va a la discusión del canal. Por ejemplo, hay una discusión interesantísima que se da entre William F. Buckley y Reagan, y hay también unas declaraciones del secretario de Estado Dean Rusk, que había sido de los primeros en entrar en la negociación del canal. Vamos a recordar que en 1964, cuando estalla el tema del canal, es porque hay decenas de ciudadanos panameños heridos, 5 norteamericanos muertos, tengo entendido, o heridos, y 4 o 5 panameños por los incidentes que se dan en 1964 a propósito del izaje de la bandera panameña en la zona del canal y la bronca que hay al respecto cuando los estudiantes panameños, llenos del espíritu nacionalista descolonizador que prima en los años 60, a partir de los procesos de descolonización, se meten en la zona del canal y empiezan a exigir un tipo de relación distinta con Estados Unidos. Y Dean Rusk es el secretario de Estado de Kennedy, que después se queda el secretario de Estado de Johnson, y es de los primeros que empieza a negociar el acuerdo del canal y participa y da opinión a favor de la firma del canal, pero con determinadas condiciones. Y si usted ve las opiniones, por ejemplo, de Dean Rusk, él dice, no solo se refiere a la presencia abierta y directa de fuerzas militares de otros países, sino a la posibilidad de organizaciones paramilitares o vinculadas de alguna manera a las Fuerzas Armadas de otros países. Recuérdese que en esta época se está hablando de las guerrillas que existen de izquierda en América Latina y con las cuales incluso han tenido alguna presencia en Panamá, y se dice con toda claridad que ni vinculado a fuerzas ni paramilitares ni no paramilitares, nada de corte militar que constituya una amenaza al régimen de neutralidad que tiene el tratado. Y eso obviamente a mí me parece difícil pensar que si hay la preocupación tan grande de Estados Unidos sobre China, que vayan a decir, bueno, si no hay tropas chinas ahí, no hay ninguna preocupación con el acuerdo. Yo creo que el acuerdo es importante porque además el acuerdo no establece otras formas de declararlo, de declarar que una de las partes está en violación. Algo interesante que yo creo que la perspectiva de relaciones asimétricas hubiese sugerido, caramba, ¿por qué no tienen una manera de adjudicar esto, de si hay una violación o no? Yo creo que hay las fuentes de derecho internacional, no sé, posiblemente se pueda ir al tribunal de La Haya. Yo dudo que Trump vaya a estar de acuerdo con una cosa así, pero la perspectiva es hasta qué punto una de las partes, en este caso, en última instancia, Panamá, que es el que está manejando el acuerdo, está manejando el canal, ha entrado en áreas que Estados Unidos le pueden preocupar. A mí, cuando alguien me dice, bueno, esto que no haya, sobre todo en el funcionamiento de la vía interoceánica, vamos después a ver lo de los puertos, vamos después a ver lo de los puertos. Pero espérense un momento porque tengo una llamada aquí y no puedo responderla porque estoy haciendo el programa. Pero ya ustedes saben, se lo acabo de decir al amigo que me llamó. Y ¿qué pasa aquí? Que la idea de que algo que no sea estrictamente militar pueda ser considerada una violación, yo creo que está. Cuando se dice, yo creo, manejo exclusivo panameño, a mí me parece que si usted quiere hacer la parte que significan los acuerdos asimétricos, que es deferencia del pequeño país hacia el gran poder en términos de evitar una interpretación cualquiera sea legítima. No es que el gran poder diga que cualquier cosa es una amenaza. Por ejemplo, Estados Unidos llegó a decir que vender azúcar
cubano a los países tras la cortina de hierro era un elemento de seguridad nacional. No, no, no. Ya eso es obviamente un problema. De que haya una empresa china en Panamá en otro lugar. Ahora, lo que sí está claro, a mí me parece que si Estados Unidos considera cualquier cosa relativa al manejo del canal por entidades chinas un problema, yo creo que los panameños deben tomar nota. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque el tratado, repito, no es el resultado de un acto unilateral panameño. La neutralidad panameña no es el resultado de un acto unilateral panameño. Es el resultado de un acuerdo. Si hubiese sido de esa otra manera, Panamá, Colombia habían construido ese acuerdo y Estados Unidos no tiene nada que ver con eso, pero en la práctica está claro que esto es el resultado de un acuerdo que el propio Torrijos sabía de las deficiencias que podía tener y lo que podía traer. Afortunadamente nunca lo trajo hasta ahora, pero estamos viviendo nuevos tiempos de la relación Estados Unidos-China y estamos viviendo viviendo nuevos tiempos en relación a el abandono por parte de Estados Unidos de gran parte de sus compromisos liberales. Recuérdese la admiración que tiene el presidente Trump, no tanto por la ley internacional, sino por una especie de relación de concierto entre las naciones. Y yo digo, hay que mirar más allá de Trump. Hay dos conceptos que se han hecho importantes últimamente, no solo en la estrategia, en los juegos de estrategia y en las consideraciones de estrategia de los Estados Unidos, sino también de otras potencias. Uno se habla de la infraestructura estratégica, que quiere decir cosas que hay a nivel mundial y que tienen que ver con las garantías del bienestar, la prosperidad, la seguridad de las grandes potencias. Y aquí han pasado cosas raras, vamos a decirlo con claridad, y no solo de Estados Unidos. En China, las islas artificiales esas, por la llamada protección de la navegación hacia China, de todas esas cadenas de suministro, incluso la Corte Internacional de Justicia decretó que Filipinas es el que tiene razón. Y China no ha desmontado las islas que ha montado ahí. Y la justificación es aquella cosa que es que ellos tienen consideraciones de infraestructura y de proximidad estratégica. El veto ruso al ingreso ucraniano en la OTAN o el veto ruso incluso al ingreso en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, también argumenta razones de estructura estratégica, particularmente los oleoductos que van por el territorio ucraniano y también la proximidad estratégica a lo que los rusos llaman su entorno más cercano. Entonces, Estados Unidos en esto no es el único que está usando esta dinámica y lo que hay que entender, ni lo está usando por primera vez. El propio canal se negoció desde esas premisas y yo creo que, que Panamá hace bien en prestarle atención a estas cosas, o haría bien al hacerlo. El acuerdo y la autoridad del canal es una autoridad autónoma, pero es autónoma en el entendido como en el derecho internacional que está bajo la soberanía de Panamá. El canal no es cedible, ni es posible darlo a manejar por otro país. Es un elemento hasta constitucional en el contexto panameño. Y eso yo creo que ellos lo tienen a su favor. Pero en última instancia, la idea de hablar de que es una agencia autónoma, es una agencia autónoma dentro del gobierno panameño. Y las responsabilidades y obligaciones que tiene Panamá según el tratado, recordemos que la ley de derecho de tratado, la Convención de Viena a este respecto, dice que tiene precedencia los acuerdos que dos estados hayan firmado por encima de los principios generales de la Convención, siempre y cuando no haya una contradicción con la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, dentro de esto, lo que está ocurriendo es que Panamá tiene que moverse, y yo creo que tiene que moverse con cuidado, porque Estados Unidos sí tiene derecho a sus propias interpretaciones sobre lo que quiera decir que es una violación o no. Y tiene de su lado, vamos a decirlo de tipo político, la cuestión del poder.
Vamos a hablar de los hechos, porque yo creo que son importantes y que son argumentados muy bien por las personas que estudian el tema panameño. Es que los puertos están fuera y no son parte de la autoridad del canal. Y eso, primero, que Trump miente y miente en lo que están diciendo, que el canal está bajo control chino, o que Estados Unidos le dio el canal a Panamá y que Panamá se lo ha dado a China. Nada, toda la autoridad panameña está, toda la autoridad sobre el canal. ¿Quién entra al canal? ¿Quién sale del canal? ¿Cuánto paga? ¿Cuáles son las reglas por las cuales entra? El buque Chongchongan, el buque coreano del norte, que llevaba armas escondidas cubanas bajo un mar de azúcar o una cobertura de azúcar a granel, ese fue interceptado, revisado por autoridades panameñas. Es que el capitán norcoreano se tiró al mar y se suicidó. Eso fue interceptado por las autoridades panameñas. Ahí no hubo un chino ni por todo eso, no hay ningún militar chino en toda la zona, ni del canal ni de Panamá. Y las autoridades panameñas son las que manejan todo. La autoridad panameña del canal que lo hace con una gran autonomía. Esto es importante decirlo. ¿Qué relevancia tendrían los puertos y el manejo de los puertos por una empresa hongkonesa que originalmente fue británica y que está vinculada originalmente a Visiones de Hong Kong y que en 1997 todavía eran una compañía británica bajo jurisdicción hongkonesa? No hemos hablado de Hong Kong y el ejemplo de Hong Kong, que en cierta medida ya están diciendo los chinos que no es válido para Taiwán. Muchas veces se dijo que una buena transición en Hong Kong hubiese llevado a que en Taiwán se mirara con más interés, pero los niveles de poder y de presión y de torcido de codos políticos que China ha ejercido en Hong Kong no ha representado mucho aliento para los taiwaneses, que tienen un tipo de sistema político que es mucho más liberal, mucho más abierto, mucho más respetuoso de la idea de que haya múltiples partidos, de que haya múltiples periódicos, de que hayan elecciones del tipo que no se dan en China. Pero de ese Hong Kong de 1997, donde sí era cierto que era una colonia, no había democracia en Hong Kong, no se puede decir ninguna colonia es democrática, pero de allí, con el elemento dentro de ese contexto, salió las empresas que tuvieron a la larga los contratos para el manejo de dos puertos, uno a la entrada y otro a la salida del canal de Panamá. Un elemento aquí, para decirlo con toda claridad, es hasta qué punto esas empresas chinas tienen un control por el Ejército Popular de Liberación. Y esas son las mezclas, cuando se mezcla el comunismo con la economía de mercado. ¿Hasta qué punto se puede hablar que hay esas son empresas que no se subordinan y que van a hacerle caso, primero que todo, a la autoridad panameña bajo cuya soberanía operan, o le van a hacer caso a una decisión del Ejército Popular de Liberación o del Partido Comunista de China? Yo creo, señores, que como se está debatiendo en Estados Unidos, difícilmente alguien va a pararse y a decirle a Panamá, bueno, Panamá, tú debes dejarle eso abierto, y Panamá tiene garantías de que esas empresas van ¿cómo se llama esto? De que esas empresas van a, primero que todo, respetar la soberanía panameña y no van a hacer subordinadas y obedecer lo que les diga el gobierno de China si ellas operan fundamentalmente bajo la soberanía china. A mí me parece que eso es un tema muy complicado, porque es una empresa, esta empresa, Hutchinson Whampoa, tiene filiales y maneja puertos desde los principales puertos en Europa, en Inglaterra, en África, hasta en los Estados Unidos. Tengo entendido que maneja puertos. Entonces, es por una parte un tanto difícil decirle a Panamá,
mira, Panamá, tú no puedes dejar que tus puertos sean manejados por una empresa que tiene estos vínculos con China en medio de esta competencia de guerra económica con China, cuando Estados Unidos siempre tiene el pretexto de un peor escenario en los cuales en condiciones de guerra la vía interoceánica es clave para mover su marina con prioridad, porque sería obviamente con prioridad antes que los chinos, porque lo dice el canal, para mover por ahí sus fuerzas armadas, su marina de un lado al otro, en condiciones en las cuales un conflicto con China, aunque no es probable, su posibilidad es latente y la probabilidad hoy es mayor que unos años atrás. Y a partir de un cambio de circunstancias, uno se puede preguntar si esas empresas chinas primero tendrían la capacidad de crear una situación tensa, que usted sabe que en una situación de guerra el tiempo cuenta, y que puedan crear una situación tensa que invalide el uso del canal, ya sea a través de los puertos o por la construcción del cuarto puente sobre el canal, en la cual algo podría pasar. Y el otro elemento es hasta qué medida el control de esos puertos le da ventaja de recolección de información y espionaje a China en relación a esto. A mí me parece que ese tema es la posición última que en Estados Unidos marca mucho más que lo que se está hoy criticando en Panamá. Yo he seguido mucho los periódicos panameños y se critica al presidente. El presidente Mulino ha criticado al presidente Varela diciendo que el presidente Varela reconoció a Taiwán y reconoció a China. Una cosa es lo que la gente dice en relación a cuál es el problema y otra cosa el problema real. El problema real en términos de seguridad es la preocupación con la presencia china allí, y es verdad que hay precedentes históricos donde lo que significa una empresa civil se convierte después en una empresa civil vinculada a los intereses de un Estado y después, una vez vinculada a los intereses del Estado, a los intereses militares de ese Estado. Y la realidad es que en el interés nacional panameño no está ni la promoción del comunismo chino, ni que China quede arriba, ni que China pase a los Estados Unidos. En cierta medida está su soberanía y la decisión de establecer relaciones, para decirlo en unas condiciones normales, incluso asimétricas, para Cuba, para Trinidad y Tobago, para Venezuela, para cualquiera de esos países, la dinámica es que una relación con China es una decisión soberana de Cuba, de Venezuela, de Panamá. Ahora, dada la existencia de este tratado, por la cual la devolución del canal y el control del canal se realizó no a partir de la neutralidad, se declaró a partir de una decisión unilateral panameña, sino como parte de un régimen de neutralidad del cual Panamá aceptó una corresponsabilidad con Estados Unidos. Yo creo que cuando uno mira atrás fue muy interesante el interés de Torrijos en que Japón, un aliado de los Estados Unidos, jugara un papel más importante en Panamá que otros países. El interés de Torrijos siempre en evadir una relación especial, alineada, diríamos hasta muy cercana con la Unión Soviética. Y yo creo, sin decirte que Torrijos hoy diría, oye, no, mira a los chinos con preocupación. Yo creo que obviamente todo líder responsable tiene que decir lo que dijo el presidente Mulino hoy cuando dio la conferencia de prensa, que dijo que él le había dicho al secretario de Estado que el canal era panameño, que Panamá no aceptaba ninguna discusión sobre la soberanía del canal y que ningún panameño, fíjense, yo esto lo comparo con gente que está hablando en Washington de anexionar a Cuba, ese tipo de oposición que hay que discrepa con el gobierno de Cuba, pero que llega a hablar de anexión, que llega a hablar de que la ley Helms-Burton es la ley libertad, como está diciendo Mario Pentón por Radio Martí. Y lo que dice el presidente Molino, dijo, ningún panameño aceptaría jamás como una condición de mínimo patriotismo
otra soberanía sobre el canal y otra soberanía sobre el territorio panameño que fuera la de Panamá. A la vez es muy interesante, y yo creo que fue muy interesante la conferencia del presidente Mulino, que el presidente Mulino llegó a decir que hay unas auditorías sobre las compañías chinas que manejan los puertos y que hasta ahora, cuando uno lee toda la prensa panameña, se dice que es para controlar el manejo financiero, si se ha dado a Panamá el dinero apropiado, si se ha cumplido, si se han dado algunos perdones, si hay subsidios del gobierno chino como parte de esto de garantizar presencia china en las cadenas de suministro, pero que en ningún momento se había hablado de que las auditorías que en algún momento van a reportar a la autoridad del canal tendrían algún impacto en la conveniencia o no de tener a los chinos allí. A mí, y dijo Mulino que Panamá se va a retirar del acuerdo ese que hay con China de la ruta y la franja, que es tan importante para la proyección china de búsqueda de garantías de suministro, de competencia, de materiales en el resto del mundo. Yo creo que eso no va a parar la relación con China que tiene América Latina. Yo creo que no va a poder llevar la relación de Panamá con China a cero. Pero si usted me pregunta a mí, yo creo que el presidente Mulino está haciendo lo que muchas personas probablemente estuviesen haciendo desde el pragmatismo por el cual se llegó al acuerdo del canal. ¿Para qué? Si es posible. Primero hay que pasar estos 4 años. Algo que la diplomacia de países pequeños aprende mucho es el peso de la variable tiempo en política. Algo que, por ejemplo, con la reforma económica en Cuba ha faltado en la consideración estratégica fundamental. El hecho de que hubo una oportunidad y que hubo una oportunidad que se veía más o menos venir a partir de la situación de la administración de Obama y que no se aprovechó todo lo que se podía haber aprovechado. Yo creo que en este caso es al revés, es prolongar en lo posible, operando a partir del valor de las instituciones y buscar formas de evitar la complicación de estos problemas. Panamá también tiene sus propios rollos que los debilita en la negociación con Estados Unidos. La presencia de importantes índices de corrupción en la percepción internacional y en la percepción de los propios panameños sobre lo que se ha hecho con el dinero que viene del manejo del canal. Se lo digo porque yo tengo varios amigos panameños y usted nota en mucha gente la percepción cuando uno, yo de verdad que yo le digo, mire, para decirlo claro, una vez ocurrió, cuando yo empecé a buscar un país en el cual leer, especializarme y todo eso en el IRRI, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, yo me había leído la biografía de Torrijos, me había leído algunas de las cosas que habían salido sobre Torrijos, el artículo de Gabriel García Márquez, no sé, Mendive, si tú lo podrías encontrar, porque creo que a lo mejor está hasta disponible, donde Gabriel García Márquez dice que Torrijos era una mezcla de mula y no de tigre y de mula, de tigre y de mula. Y yo tenía tanto, me gustaba tanto la figura de Torrijos, que hubo un profesor mío, Roberto González, y hubo 2. Un profesor se llamaba Alfonso Iglesias, primero. Y después yo le pregunté a Roberto, porque yo quería hacer en aquel momento mi disertación con Roberto, que al final no la hice con Roberto González. Y el propio Iglesias, para cuidarme, me dijo, ¿te gusta mucho Torrijos? Y aquí a los diplomáticos cubanos, aquí nadie le puede gustar nadie más que Fidel. Y a ti te gusta mucho Torrijos. Y estoy hablando cuando yo estaba en primero o segundo año de la carrera. Y me dijo, estudia otra cosa, porque aquí cuando la gente te vea tan embullado, tan pasional. Acuérdense que yo en ese momento era un muchacho de 19, 20 años y el propio Alfonso Iglesias me dijo eso y después fui y le dije a Roberto, mira, a Roberto González,
el profesor, mira, esto es un caso tan interesante, me gusta tanto, no sé qué, pero Iglesia me ha dicho esto. Y ellos tenían su discrepancia y su cosa, pero él me dijo, es verdad que si vas a hacer el trabajo sobre esto, tienes que tener un control sobre esas cosas que tú dices, y yo sé cómo tú hablas de todas estas cosas, y tú tienes tu crítica a Estados Unidos, te gusta la defensa de la soberanía, te gusta todo eso, pero también te gusta mucho lo que tú consideras es un pragmatismo de Torrijos, y tienes que cuidarte de que alguien pueda verlo como un contraste con las condiciones en las cuales nosotros estamos moviendo nuestra política exterior. Él me lo dijo de esa manera, más o menos. Entonces, es un tema que yo lo he seguido con mucho interés. Y Torrijos fue a Cuba y en Cuba se paró y dijo, a Cuba viene no el que quiere, sino el que puede. Fue recibido, fue una situación que yo he buscado hasta en video, ojalá, déjenme ver si lo pongo ahora, voy en el receso, lo busco. Pero yo creo que eso es importante a verlo, que Molino, el José Raúl Molino, el presidente de Panamá, yo creo que claramente ya mandó una señal bien clara cuando dijo, mira, aquí todos los panameños estamos por defender la soberanía del canal, por defender la soberanía de Panamá, que son inseparables, por defender la idea de que nosotros podemos hacer acuerdos con los países que querramos. No ha hablado de restaurar la relación con Taiwán, porque también, por cierto, la relación con Taiwán está llena de corruptelas, denuncias de varios presidentes, y no solo presidentes, aquí hay que decirlo con claridad, aquí tenemos la posición de la derecha que mira la corrupción como natural. El mundo está hecho egoístamente, la naturaleza humana es egoísta, si eres funcionario, enriquécete. Para eso, por eso son tan importantes las instituciones. Pero también está la izquierda no institucionalista y que usa todo este tema de la soberanía no para defenderla y ponerla al servicio de la población, sino la coge y para los partidarios, para los miembros del partido, para el que te apoya, para que todo, y no lo pones en función de poner al país por delante de tu partido, como pasó. Y eso juega para la relación que hubo con Taiwán y juega también para la relación que hubo con del dinero que entra por los billones que entran, porque entran billones por el manejo del canal de Panamá, aunque hay que decir, señores, esa autoridad amplió ese canal, lo hizo bajo bases panameñas y ha manejado ese canal de manera que muchas de las entidades marítimas hablan con mucho respeto por la manera que Panamá ha manejado ese canal. Entonces, ya he explicado más o menos estas cosas, he explicado algunas de las reacciones que hay y bueno, voy a coger el último receso y ya voy a hablar ya de lo que pasó o lo que se ve públicamente que pasó durante la visita de Rubio a Panamá y que es muy importante y que se hablaron otros temas y a mí me parece que son simbólicos de lo que viene en relación a la política norteamericana hacia América Latina. Voy a coger y de paso voy a mirar algunos de los comentarios al principio. Quiero decir que nos ha llegado una sola donación de Corea del Centro porque estaba perdido, no venía por acá hace rato y nos hizo una donación de $5. De verdad que es lamentable, señores. Yo les digo que yo llevo años haciendo esfuerzos, conociendo esta cuestión del canal. Estaba embullado porque dije, voy a hacer un programa en el cual voy a cubrir mucho terreno porque son áreas. La competencia hegemónica China-Estados Unidos, algo que trabajo y Panamá es un país que siempre me ha gustado, es un país tan interesante que también me ha llevado a leer múltiples libros, múltiples biografías de Torrijos, múltiples trabajos sobre la política exterior de Panamá. Es una de las cosas que me interesan más en relaciones internacionales, aparte del tema Cuba, que como ustedes saben es el principal. Cuba, México y Panamá son para mí los países que más me motivan, y Perú, que hubo una época que escribí mucho y estudié mucho el tema peruano, ahora no tanto. Pero bueno, voy a poner una pausa y voy a tomar agua y voy a ir viendo algunos de los comentarios que no he tenido tiempo de mirar el chat.